Durante más de una década fue uno de los galanes más codiciados de las telenovelas mexicanas. Aarón Díaz tenía todo: talento, presencia, popularidad y una legión de fans que lo seguían en cada proyecto. Pero un día desapareció de la televisión, así de la nada, sin escándalos, sin despedidas, sin una razón clara. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué se alejó justo cuando estaba en la cima? Algunos dicen que fue vetado por Televisa, otros aseguran que simplemente se cansó del medio. También hay teorías que apuntan a conflictos con productores o decisiones personales que cambiaron su destino por completo. Hoy vamos a explorar cada una de esas posibilidades y tú decidirás cuál es la verdad detrás de su salida de la pantalla chica. Y si tú también te lo preguntabas, dale like a este video, suscríbete ahora y quédate hasta el final. Lo que descubrirás hoy va mucho más allá de lo que cuentan los titulares. Antes de convertirse en una figura enigmática, Aarón Díaz era sinónimo de éxito juvenil en la televisión mexicana. Nació en Puerto Vallarta en 1982, pero pasó parte de su vida en Estados Unidos, lo que le dio un aire diferente, más internacional, más moderno. Se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa y desde muy joven quedó claro que tenía lo necesario para destacar. Su gran oportunidad llegó en 2002 con Clase 406, una telenovela juvenil que se convirtió en un fenómeno. Allí compartió escena con futuras estrellas como Dulce María y Anaí, y rápidamente se ganó al público por su carisma, su físico y una actitud que rompía con el molde tradicional del galán telenovelero. Pero Aarón no se conformó con ser parte del elenco. Se hizo notar. Y no tardó en llegarle un protagónico. Lola, érase una vez, al lado de Isa González, en donde interpretó a Alexander von Ferdinand. Esta producción lo catapultó como un galán joven, cool, accesible y con gran conexión con el público adolescente. Luego vino Teresa, donde interpretó a Mariano, uno de los personajes más recordados de su carrera. Fue ahí donde muchos dijeron: Aarón ya no es solo un rostro bonito, también sabe actuar. Su participación fue intensa, emocional y marcó a una generación. En ese momento, parecía que Aarón Díaz tenía todo para convertirse en el nuevo gran nombre de la televisión mexicana. Y sin embargo, el futuro le tenía preparada otra historia, porque detrás del brillo de la fama comenzaban a asomarse las primeras señales de distancia con el mundo del espectáculo. Con cada nuevo proyecto, Aarón Díaz no solo ganaba más fama, también más poder dentro de la industria. Ya no era solo el actor joven y atractivo, Mike también era una marca. Su imagen estaba en campañas publicitarias, revistas y programas de entretenimiento. Todo parecía indicar que su carrera seguiría creciendo sin frenos. Pero a medida que crecía su visibilidad, también comenzaron a surgir ciertos cambios, sutiles, pero notables. En entrevistas comenzó a mostrar una actitud más reservada. Sus respuestas eran más cuidadosas, incluso frías. Hablaba de buscar autenticidad, de querer hacer proyectos que realmente tuvieran un sentido para él. Y poco a poco se fue distanciando del tipo de entrevistas ligeras y promocionales a las que muchos actores estaban acostumbrados. Algunos notaron que detrás de cámaras, Aaron no estaba cómodo con las reglas no escritas del mundo del espectáculo. Quería elegir sus propios papeles, involucrarse en las decisiones creativas, cuestionar los guiones, proponer cambios. Y eso, dentro del sistema tradicional de las telenovelas, no siempre era bien recibido. Los rumores no tardaron en surgir. Algunos productores, según la prensa de espectáculos, comenzaron a verlo como alguien difícil. Otros simplemente lo consideraban un rebelde, alguien que no aceptaba las condiciones impuestas por las grandes televisoras. Y aunque seguía protagonizando proyectos exitosos, ya no parecía encajar del todo. Mientras otros actores aceptaban cualquier papel con tal de mantenerse vigentes, Aaron empezaba a alejarse. Era como si ya no le interesara jugar el mismo juego que lo hizo famoso. La pregunta era inevitable. ¿Estaba buscando algo más o simplemente se estaba cansando del medio que lo convirtió en estrella? Fue en este punto donde los rumores comenzaron a tomar fuerza. Aaron Díaz vetado por Televisa, conflictos con altos ejecutivos, negativas constantes a participar en nuevas telenovelas. Aunque nada fue confirmado oficialmente, varios medios del espectáculo empezaron a señalar tensiones internas. Se hablaba de reuniones fallidas, de propuestas rechazadas, de un aire de superioridad que no caía bien entre los productores. Incluso se decía que Aaron imponía demasiadas condiciones para aceptar un papel, algo que en un medio tan estructurado como el de las telenovelas mexicanas no suele perdonarse fácilmente.
En programas de chismes se llegó a mencionar que su nombre fue eliminado de listas internas de casting. También se comentaba que su imagen ya no vendía como antes, aunque muchos fans lo seguían apoyando con fuerza. Lo cierto es que después de Teresa, su presencia en proyectos televisivos comenzó a disminuir, y no por falta de talento. En lugar de aceptar papeles reciclados o personajes superficiales, Aaron parecía más interesado en cuidar su legado. Pero ese tipo de decisiones, dentro de una industria que se mueve por rating, contratos y obediencia, suelen tener consecuencias. Hay quienes dicen que simplemente ya no lo buscaban porque sabían que diría que no. Otros aseguran que fue congelado deliberadamente por no alinearse a las reglas del juego. Fue castigado por ser selectivo o fue víctima de una industria que exige obediencia antes que autenticidad. Hasta hoy, Aaron Díaz nunca ha hablado directamente de un veto, pero su silencio también dice mucho, porque cuando alguien como él desaparece de una pantalla que dominaba por completo, algo más tuvo que pasar detrás de bambalinas. Mientras en México su figura se iba apagando en la televisión, Aarón Díaz ya estaba mirando hacia otro horizonte. Muchos lo vieron como una retirada, pero en realidad fue una expansión. En lugar de seguir compitiendo por los mismos papeles de siempre, Aarón apostó por internacionalizar su carrera. Se mudó a Estados Unidos junto a su pareja, la cantante y actriz argentina Lola Ponce, con quien formó una familia lejos del bullicio mediático. Allí, lejos de las cámaras mexicanas, comenzó a construir otra vida. Participó en producciones en inglés como la serie Cuántico, donde interpretó a un agente del FBI. Aunque su papel fue breve, demostró que podía desenvolverse en otro idioma, en otro formato y frente a un público completamente distinto. Además de actuar, comenzó a explorar otras pasiones. Lanzó su propia marca de ropa, con un estilo muy personal. Empezó a compartir más de su vida como padre, como emprendedor y como alguien que claramente ya no giraba alrededor de los reflectores. En redes sociales, sus publicaciones se volvieron más íntimas, más visuales. Fotos en familia, paisajes, arte y muy poco sobre la televisión. Esto desconcertó a muchos de sus seguidores, pero también dejó claro que Aarón había cambiado sus prioridades. Para algunos esto fue una pérdida, un talento desperdiciado. Para otros una evolución natural, alguien que decidió no ser esclavo de la fama. Lo cierto es que, mientras todos se preguntaban por qué ya no salía en novelas, él estaba construyendo otra historia. Una que no dependía de los ratings, ni de Televisa, ni de escándalos mediáticos. Una historia que él mismo estaba escribiendo, paso a paso, desde el anonimato voluntario. A medida que pasaban los años y Aarón Díaz seguía lejos de las telenovelas, muchos comenzaron a preguntarse si su alejamiento fue un error o una decisión adelantada a su tiempo. Porque si observamos con atención sus redes sociales, sus entrevistas y su comportamiento público, hay un patrón que se repite. Autenticidad, introspección, libertad creativa. Aaron no quería simplemente actuar, quería expresarse. Empezó a compartir frases filosóficas, reflexiones sobre la vida, la fama, el ego. Hablaba de encontrar propósito, de elegir bien con quién trabajar y de no comprometer su esencia por un cheque o por seguir siendo famoso. Muchos medios no sabían cómo interpretar esto. Algunos lo tacharon de excéntrico, otros de divo. Pero lo cierto es que Aaron parecía estar en una búsqueda personal muy distinta a la que vive la mayoría de los actores de televisión. Mientras otros se enfocaban en mantenerse visibles, él priorizaba su bienestar emocional, su familia y la calidad de los proyectos. Y eso, dentro de una industria tan enfocada en la exposición constante, es visto casi como una herejía. Incluso su estética cambió. Dejó atrás el look de galán perfecto y adoptó una imagen más relajada, más natural. Ya no buscaba ser el favorito del momento, buscaba ser fiel a sí mismo. Entonces la pregunta ya no es, ¿por qué dejó la TV? La verdadera pregunta podría ser, ¿la televisión mexicana estaba lista para alguien como Aaron Díaz? Tal vez su manera de pensar no encajaba con el molde tradicional, tal vez nunca quiso encajar y tal vez eso fue lo que realmente lo alejó de las cámaras. Y aunque su ausencia en la televisión mexicana parece definitiva, la realidad es que Aaron Díaz nunca ha dicho que está retirado. De hecho, en algunas entrevistas recientes ha dejado claro que no ha cerrado la puerta a la actuación. Lo que ha cambiado es su criterio. Ya no acepta cualquier proyecto, ya no busca visibilidad, busca sentido. En varias ocasiones ha mencionado que está dispuesto a volver, pero solo si el guión lo inspira, si el personaje lo desafía, si la historia vale su tiempo y su energía.
Y eso es algo que muy pocos actores pueden permitirse. En sus redes sociales lo vemos tranquilo, en paz, publica sobre sus hijas, su esposa, sus viajes. Hace lives ocasionales donde conversa con sus seguidores sin filtros, sin prisa, sin necesidad de promocionar nada. Y cuando le preguntan si extraña la televisión, responde con calma. No la extraño, pero no la descarto. Una frase que, aunque ambigua, dice mucho sobre su postura actual. La industria ha seguido su camino. Nuevos actores han tomado el lugar que alguna vez ocupó, pero su nombre aún genera interés. Aún provoca preguntas, aún despierta nostalgia. Y si algún día decide volver, probablemente lo hará en sus propios términos, sin deberle nada a nadie, sin presión por recuperar una imagen. Porque a diferencia de muchos, Aarón Díaz entendió algo clave. El éxito no siempre está en estar presente todo el tiempo, sino en elegir cuándo estar. Y mientras el público lo recuerda como aquel galán que lo tuvo todo, él parece estar viviendo su mejor papel, el de un hombre libre, dueño de su carrera y de su tiempo. La historia de Aarón Díaz no es la típica historia de una estrella que cae, es la historia de alguien que eligió alejarse, que prefirió el silencio al escándalo, la autenticidad a la fama y su paz personal por encima del reconocimiento público. No fue expulsado, no fue olvidado. Fue él quien decidió no seguir el mismo camino que todos. En un medio donde la exposición constante parece obligatoria, Aarón apostó por desaparecer y reinventarse. Lejos de las cámaras, construyó una vida plena con proyectos propios, una familia sólida y libertad creativa. Y aunque no esté en la pantalla, su presencia sigue viva en la memoria de quienes lo vieron brillar. La verdad detrás de su salida de la televisión no es una sola, es una mezcla de decisiones personales, diferencias con la industria y una visión distinta de lo que significa el éxito. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que Aarón Díaz fue vetado injustamente? ¿O simplemente decidió alejarse de un sistema que ya no lo representaba? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu perspectiva también forma parte de esta historia. Si disfrutaste este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para más historias profundas como esta. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo lo que muchos prefieren callar.